Hola, ¿qué tal amigos? El Señor les continúe bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que se une en este momento a este video, que puede compartirlo o que le llega en diferido. Quiero compartir con ustedes como cada vez que hago un video, no con la intención de ser famoso, no por ser conocido, sino con el fuego que siento en mi corazón de dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio y al mismo tiempo el deseo de la edificación del cuerpo de Cristo entre los hermanos que estamos en el Señor, que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios porque hay muchos hermanos, pastores, siervos que tienen sus canales con miles de seguidores, con mensajes súper impactantes, importantes, vitales, de sana doctrina. Y gloria a Dios, pero siempre hay alguien que falta, uno que todavía está fuera. Y oro en el nombre de Cristo Jesús que alguno de estos videos pueda ser de utilidad, de edificación para el cuerpo del Señor, para el cuerpo de Cristo. Es claro que la palabra de Dios nos exhorta continuamente a vivir en santidad, basado en el mismo carácter de Dios, que Él es santo. De hecho, el carácter o el atributo que más se menciona de Dios es su santidad. Dice la palabra que Él es santo, 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 3 veces santo. Y esta santidad debe afectarnos a nosotros como creyentes si en verdad estamos caminando el camino angosto. Jesús dijo que Él era la puerta y también dice que el camino que lleva a la vida eterna es una puerta angosta, que es Cristo mismo, y el camino que también es Cristo mismo, un camino angosto. Porque el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, igual que la puerta para entrar en ese camino es ancha. Pero recorriendo el camino que es Cristo mismo, habiendo entrado por la puerta, empezamos a caminar en la palabra del Señor, a ser edificados por el Espíritu Santo, a ser formados conforme a la imagen de Jesucristo en nuestro diario vivir. Pero todos venimos de una naturaleza de Adán. Todos tenemos un impulso del pecado, un impulso de la carne, de una u de otra manera. Vivir y convivir en medio de este mundo caído también nos afecta. Martín Lutero, en una de sus frases, parafraseando, dijo que cuando se bautizó creyó que el antiguo hombre, el Adán, el hombre de pecado, había muerto, pero poco tiempo después se dio cuenta que el sinvergüenza sabía nadar. Sin embargo, la palabra del Señor sigue siendo tajante en exhortarnos a la santidad, a crecer en santidad, lo cual es solamente posible por medio de la obra del Espíritu Santo. Ustedes y yo tenemos nuestras propias batallas contra el pecado. Cualquiera de nosotros que dijera que no tiene ninguna batalla, ninguna debilidad, ningún tipo de tentación, estoy seguro que estaría mintiendo. Y es lo que dice también el apóstol Juan en su primera epístola de Juan, cuando dice que el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Pero al mismo tiempo dice la escritura que quien está en Cristo no peca, es decir, no vive para agradar al pecado, no vive pecando como una norma de vida, no vive en el pecado como algo natural, no busca el pecado como algo en que deleitarse, sino que al contrario se aleja de él. Y dice por eso en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, el justo. Quiero leer en Filipenses, porque ahorita en este video y en otros que espero hacer después también, continuando, quiero tocar el tema o que miremos juntos el tema de este hermoso libro, Creciendo en Santidad. Es de el conocido gran teólogo del siglo XX, R.C. Sproul. Y en lo que he estado leyendo precisamente es un libro muy edificante, pero sobre todas las cosas la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz, la palabra inspirada por Dios mismo, es la que obra y modifica nuestros corazones. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense o ocupaos en vuestra salvación con temor
y con temblor. Este versículo lo utilizan algunos, incluso hermanos, de una forma descontextualizada. A veces se nos olvida leer lo que sigue allí. El versículo 13 dice: porque Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Y versículo 15. Para que sean irreprensibles, para que no haya reprensión alguna en ustedes, para que sean santos, en otra palabra, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, como nuestra generación, como la generación desde los días de Pablo hasta hoy, una generación maligna y perversa, una generación que en lo natural, en lo humano normalmente y mayoritariamente, una humanidad vuelta en rebeldía contra el Señor, aborreciendo a Dios. Pero dice, para que en medio de esta generación maligna y perversa, ustedes resplandezcan como luminares en el mundo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Empezamos diciendo en el video que estamos continuamente exhortados a la santidad. La santidad debe ser parte de nuestra conducta diaria, y más allá que parte de nuestra conducta diaria, debe ser la esencia que está en nosotros ahora. Porque la palabra también dice en 1 Corintios que ahora somos templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en nosotros, nuestro cuerpo es santificado por Dios. Dios, el mismo que le dijo a Moisés: detente, no sigas, no avances, quítate el calzado que está en tus pies, porque la tierra que estás pisando santa es ese mismo Dios que es totalmente santo, totalmente puro, totalmente ajeno al pecado, a la oscuridad, a la maldad, el que ahora, por medio de la fe en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, viene a vivir en nuestros corazones, y por lo tanto pide que vivamos santamente, como se supone que es el templo consagrado a Dios, un templo dedicado a Dios, un templo santificado, apartado para Dios. No es santo, como quizás la religión popular lo ha enseñado, el que tiene una aureola sobre la cabeza y que por medio de algún rito de algún sacerdote o una persona como el Papa, entonces hay una beatificación y queda declarado como santo. No es eso lo que la palabra nos enseña que es un santo, sino que santos son todos los redimidos de Cristo, todos los que hemos sido apartados por Dios en Cristo Jesús y sellados con el Espíritu Santo, que hemos sido apartados para Dios para vivir vidas santas, pero que aún estando en este cuerpo hay una lucha, hay un combate, y en este cuerpo todavía imperfección, hasta que esto mortal, como también dice Pablo en 1 Corintios 15, hasta que esto mortal se revista de inmortalidad. Hasta entonces siempre tendremos una batalla en contra del pecado y un negarnos a nosotros mismos, pero ya hemos sido santificados, apartados de parte de Dios. Y en esta santificación que Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo, hay un crecimiento continuo y una santificación continua, obra del Espíritu Santo en el creyente. Y es a este creyente al que Pablo le dice allí en Filipenses: por lo tanto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, como siempre ustedes se comportan santamente, no porque esté vigilándolos el pastor, no porque Pablo estuviera ya con ellos o aún estando ausentes, no porque estemos dentro de una congregación o por fuera de la congregación, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra empresa, dentro de la universidad, en la calle, en el transporte público, dice: sino mucho más ahora, aunque no hayan ojos humanos que nos vigilen, ocúpense en su salvación, la que hemos recibido de parte del Señor, la que viene por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no está diciendo que se ganen su salvación con obras, no está diciendo que se la ganen con mérito propio, está diciendo ocúpense,
trabajen en esta salvación que les ha sido asignada, regalada de parte de Dios inmerecidamente. Ustedes ahora trabajen en ella, esfuércense en ella, pongan todo su empeño por amor al Señor. Así como el primer mandamiento dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Entonces también con todo nuestro ser ponemos ese amor, esfuerzo, empeño, el ocuparnos en esta salvación que nos ha regalado el Señor. ¿Y por qué podemos hacerlo? Como dice en el versículo 13, porque Dios, nuestro Señor, es el que en ustedes, también en mí, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haciendo referencia precisamente aquí iniciando en el primer capítulo del libro Creciendo en Santidad, Darcy Sproul, dice avanzando hacia la meta. Y él cita precisamente Filipenses 2 del 12 al 13, nosotros leímos del 12 al 15, donde dice, cito textualmente, sin embargo, estoy leyendo uno de los párrafos dentro del libro, lo recomiendo en la página 10, dice, sin embargo yo sufría y estaba angustiado, porque conforme leía en particular el Antiguo Testamento, pensé, ¡ay! Este Dios se toma las cosas muy en serio. Si voy a ser cristiano, tendré que darlo todo o nada. Tendrá que ser todo o nada. No sé por qué, pero uno de los primeros libros que escogí para estudiar en profundidad fue Filipenses. Recuerdo leer la epístola y tropezarme con este pasaje. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esos versículos me resultaron gravosos, porque empecé a ver que el crecimiento espiritual es algo, en última instancia, es algo que en última instancia se apoya en la gracia de Dios. Él, nuestro Señor, Dios, está obrando en nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Pero al mismo tiempo existe la advertencia de que nos esforcemos en nuestra salvación. Ya entonces comprendí que el crecimiento espiritual, ese progreso en la vida cristiana, es cuestión de esfuerzo, de trabajo arduo, de trabajo duro. Podría ser una labor de amor, sin lugar a duda, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escoge con cuidado y con toda precisión esa palabra, ocupaos. La santificación no es un esfuerzo casual. Pablo nos señala que nos esforcemos en nuestra salvación con temor y temblor. Ahora bien, no estamos hablando del temor y el temblor de aquel que se acobarda en la oscuridad porque se siente totalmente intimidado o por algún tipo de fobia paralizante. En su lugar, se está refiriendo a una labor de cuidado y preocupación, de diligencia, que debemos tomarnos muy en serio, hasta el punto de temer y temblar. No nos estremecemos ante nuestros adversarios humanos por el miedo. Temblamos delante de Dios y lo hacemos con esperanza, sabiendo que Él está obrando en nosotros. Actuamos porque Él obra en nosotros, para que actuemos. Dice también Sproul, finalizando el texto que acabamos de leer, en mi primer estudio del libro de Filipenses recuerdo haber marcado este relevante pasaje. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Así entonces, en nuestro camino hacia la meta, entendemos que Dios está con nosotros en el proceso de santificación. Él produce en usted y en mí el querer y el hacer por su buena voluntad, pero demanda de usted y de mí un esfuerzo continuo y un arduo trabajo que debemos hacer
con temor y temblor, es decir, con reverencia, con respeto, tomándolo en serio, entendiendo que nuestro Dios es un Dios serio que se toma las cosas en serio, que el mismo Dios que expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén porque pecaron contra él, el mismo Dios que castigó a Sodoma y a Gomorra por sus inmoralidades, por sus pecados y por todo lo que en ella había, el mismo Dios que escogió a Jonás para ir a predicar a Nínive, para advertirla de que no fuera destruida, para advertirle del juicio que venía, y Jonás huyendo, obró en su soberanía para alcanzarlo y permitió que naufragara en el mar. El mismo Dios que continuamente mostró en el Antiguo Testamento una mano fuerte por amor a su propio nombre, por amor a sus escogidos, por amor a su palabra, por amor a su juramento, a su fidelidad, a su carácter, a su santidad, es el mismo Dios que hoy está con nosotros y que por medio de Cristo Jesús nos llama a estar santificados. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es basado en el conocer a Dios, en entender al Señor, en buscarlo a Él y saber quién es Él, que hay en nosotros ese temor de reverencia, de entender que debemos hacer las cosas con excelencia y esforzarnos para crecer en santidad. Si el Señor está poniendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, si nos está dando las herramientas, si ha puesto la garantía de su Espíritu Santo en nosotros para crecer en santidad, entonces, ¿por qué ignorarlo? ¿O por qué no hacerlo con esfuerzo? Yo también tengo que reconocer que me ha faltado a mí ese esfuerzo que el Señor demanda de hacer las cosas con temor y temblor, con una responsabilidad, porque Él es santo. En esa responsabilidad entonces habrá el esfuerzo de nosotros de buscar al Señor en oración, de ayunar, de doblegar nuestra vida, nuestra carne delante de Él, de cargar nuestra cruz cada día, como dijo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Allí en ese mismo contexto también dice el Señor, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Esto es parte de ese esfuerzo continuo que ahora tenemos de nuestra santificación diaria en el Espíritu Santo. Por eso debemos hacer morir las obras de la carne. En Colosenses capítulo 3 también dice que si de verdad hemos resucitado juntamente con Cristo, entonces nuestra mente, nuestra vista, nuestros deseos, nuestras motivaciones están puestos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y es bajo esta premisa donde se dice entonces hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicaciones, adulterios, borracheras, herejías, toda clase de inmundicia, toda clase de inmoralidad, deshonestidad, murmuraciones, malas palabras, celos, iras, contiendas. Todo esto debe morir diariamente en nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Esa es la invitación continua que el Señor nos está haciendo. Y en este camino hacia la meta, debemos tener en cuenta que Dios, nuestro Señor, está dándonos las herramientas y Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nos esforcemos basados en su amor, basados en su carácter, basados en su fidelidad. No por miedo a que Dios me deseche y pierda la salvación y simplemente porque cometo un error un día o un día de pronto estoy desanimado o un día se me olvide orar, entonces ya Dios se puso enojado y perdí la salvación. No, no es eso lo que está diciendo allí el texto, sino que en el querer y el hacer por su buena voluntad que Dios ha puesto en medio de nosotros, aunque hayan debilidades humanas, aunque hayan días en los que uno cae, aunque hayan momentos de flaqueza, aunque hayan momentos de desánimo, el Señor que pone el querer y el hacer por su buena voluntad nos demanda entonces crecer y ocuparnos en nuestra santificación, en nuestra salvación con amor, con temblor, y de esta manera podamos ser verdaderamente testimonio en medio de una generación maligna y perversa, brillando no con nuestra luz propia, brillando con la luz del Evangelio, brillando no con nuestra luz propia, brillando con la luz de Cristo Jesús,
donde él también dijo, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Somos la luz porque es Cristo la luz que está en nosotros y es por medio de nosotros que la luz del Evangelio brilla y es por medio de nosotros que está siendo anunciado bajo toda la creación que Cristo, el Señor y el Salvador, llama a los hombres al arrepentimiento y a creer el Evangelio. Muchas gracias por participar. Muchas gracias también por dejar un me gusta, por inscribirse o por compartir con otros y puedan también otros hermanos ser edificados. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Gracia y paz.